Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Aquí estamos, como siempre, a esta hora en M95 Televisión, en YouTube, en redes sociales, en otras plataformas, la hora del deporte con el objetivo de ir analizando fría, seriamente y de forma objetiva lo que ha ocurrido en el mundo del deporte en Marbella y en la Costa del Sol en este fin de semana. Recuerden que este es un producto del Grupo Arso de la Costa, con Emma de Acedo, con Adrián Magareño, Angelito Sánchez Heredia, Augusto Orlando y un servidor, Paco Acedo. Adrián, antes de dar los resultados, antes de nada, eh, estamos aquí ya. Mal para los dos primeros equipos de fútbol. Sí, muy mal, Paco, muy mal, la verdad. Esta semana nos ha salvado el polideportivo porque el fútbol, por lo menos los dos primeros equipos de fútbol de la Costa del Sol, no han estado bien. Ahí está. Ya ahora después analizaremos con pelo y señales lo que estamos soportando en esta temporada. Hay temporadas que han sido buenas, otras temporadas pues, como esta están siendo no malas, malísimas. Vámonos con los resultados del panel. Hablamos de fútbol en primera red. Marbella 0, Tarazona 1. El Marbella es colista, 15 puntos a 10 de la salvación. En la segunda red, Recreativo de Huelva 5, Estepona 0. Penúltimo con 12 puntos el conjunto rojillo, que está a 13 de la salvación. En tercera red, positivo, los resultados: victoria 2-1 del Marbellí ante la Laurino, goles de Caturla y de Marcos Corral, y empate 1-1 de la Unión Deportiva San Pedro en Mancha Real. Marcó primero Pomares y después el empatador conjunto jienense. Bueno, el Marbellí es sexto con 29 puntos a uno de la promoción. La Unión Deportiva San Pedro es undécimo con 21 puntos. En la división de honor senior, Atlético de Marbella Paraíso 6, Casa Bermeja 1. Los goles blanquillos de Bernard, 2 de Tilla y Brima, Juan Carlos, Agustia y Manzorro. El equipo que tiene Chechu es, bueno, trilíder, podríamos decir, porque están los tres equipos empatados a 34 puntos, Marbella Paraíso, Loja y Cantoria, pero por aquello de los goles y demás, el equipo de la Costa del Sol ocupa la primera posición. En la primera andaluza senior, Estepona B1, gol de Ryan, Atlético Estación 0. Los que entrenan el amigo Antonio Sánchez son cuartos con 29 puntos. En la segunda andaluza senior, Unión Manilva 3, Cártama B1, dos goles de Gonzalo y uno más y uno de Masi. Y Peña los compadres, Campaña se suspendió. No hemos sabido por qué se ha suspendido, Adrián, o tenéis alguna noticia. No, la verdad es que no tengo ninguna noticia y nos sorprende que se haya suspendido, la verdad. Además, es que creo que no se ha llegado a comenzar el partido. Con No, lo cual, pues, no sé que la federación tampoco ha dado a conocer ningún detalle. A pesar de esto, con un partido menos, el Peña Los Compadres tiene 35 puntos de segundo y el Manilva tiene 29 y es cuarto. En la tercera andaluza senior, Costa Unida 3, Peña Los Compadres B 1, Atlético Marbella Balompié 1, el equipo del amigo Angelito, Fundación Málaga B 2, Nueva Andalucía 2, Aletas de Cristo 2 y Cándor 0, Marbellí B 0. Es líder Costa Unida y tercero el filial del Fútbol Club Marbellí. En la división de honor juvenil, por fin, victoria trabajada del básquet cultural en casa, 2-1 contra la Mosca, goles de Alexei y de Cristian. Es penúltimo el equipo de los Verdes de Marbella con 12 y a 7 de la salvación. En cambio, sorpresa, Liga Nacional Juvenil, derrota hacia la Tira, que no tenía un resultado negativo. El conjunto del Marbella Fútbol Club ha caído en tierra almeriense, en el campo de la Unión Deportiva Pavía, 4-2, goles de Iván y de Milko. A pesar de todo, siguen siendo primeros con 36 puntos y el que le podría quitar el hipotético ascenso está a 9. En fútbol, el fútbol femenino sigue líder de la segunda andaluza senior el conjunto de Pablo Picasso. ¿Y otros resultados, Adrián? sí, división de honor cadete, el Marbella que perdía en casa del Alendín 2-1. Sin embargo sigue fuera del descenso, eso sí, empatado a puntos con el San Roque Balompié. Muy bien. En polideportivo, en baloncesto, en la Liga Femenina Endesa, derrota
7-1, 6-7, 5 minutos malísimos que se desconectaron las chicas de César Aneas, le han representado la derrota. Son antepenúltimas, decimocuartas, 5 victorias, 12 derrotas. Y en la tercera fe, muy buen partido y victoria del CB Marbella 82-81 en casa frente al Colegio El Pinar. Los de Ray son quintos con 8 victorias, 6 derrotas y están a 4 del playoff. Es difícil, pero no imposible. En voleibol, en la Superliga 2, la noticia más inesperada, positiva del fin de semana en lo polideportivo, porque el grupo Alfil Marbella Costa del Voley se cargó 3-0 al líder, que ha bajado 2 posiciones, pero porque tiene 2 partidos menos. Club Voleibol Palma, 25-21, 25-18, 25-21. Los de Mónica Mancha son octavos con 15 puntos. Próximo partido en casa, repiten, sábado siguiente contra el Xàtiva. Y regresó Rugby, primera territorial andaluza, Marbella Rugby Club 36, Rugby Tartesos Huelva 7, al descanso un incontestable 19-0. El equipo se coloca primero, tiene un partido menos la Universidad de Granada, pero como venimos diciendo, la Universidad de Granada no puede optar al ascenso, con lo cual el playoff está cada vez más cercano. Y el próximo partido es contra el Fuengirola el día 1 de febrero. Bueno, nos vamos con el fútbol. El fútbol con el Marbella Fútbol Club de nuestros valores y pena, porque verdaderamente los partidos que hay que ganarlo todo, pero los de casa más todavía, había falta vamos a llamar, vuelta a la tener confianza y a las victorias. Todos pensamos que el Tarazona, partido con el cual se empató allí 0-0, que algunos creían que había sido un mal resultado porque el Tarazona tal, después resulta que el Tarazona tiene, pues si yo no recuerdo más, 13 puntos más que el Marbella en estos momentos. Bueno, pues al final derrota 0-1. Para empezar, detalle. La Dama de Noche, para mí, la peor entrada de la temporada. Protestas por parte de los aficionados. Entraron tanto los ultras como Peña Marbelleros y otros 5 minutos después de empezado el partido. Eh, Adrián, era esperable las protestas, pero no era tan esperable que hubiera tan poco público, ¿no? Sí, era esperable las protestas, pero eso de que había tan poco público, es la peor entrada de la temporada seguramente, Paco, es preocupante, bastante preocupante. Bueno, vamos a ver cómo terminó el partido a nivel del público protestando, a pesar de que había la megafonía más fuerte de lo habitual. El partido. Bueno, ¿qué vamos a decir? Primero, cambio de nuevo de portería. Yo no sé, vamos a tener que mirar. Salió de nuevo Manu García. Yo creo que Basilet, a pesar de la cantidad de goles que recibió el equipo, había sido, desde mi punto de vista, en Villarreal y en Sabadell el mejor del conjunto. Hubo cambio, salió Manu García y mantuvo a Jorge Álvarez en la banda, en el lateral derecho, y también contó con, vamos a llamar, la dupla de Cambra y Rodri Ríos para buscar el ataque. Bueno, pues minutos igualados y empezaron los nervios en la defensa del Marbella. Y en la primera jugada, una falta ahí de entendimiento en el centro de la defensa, y si no llega a hacer por Manu García, Buzi coloca a los 7 minutos el 0-1. Y en el 21 se volvió a repetir la cuestión. Esta fue un disparo de Agüero que sacó bien el portero del Marbella. El Marbella no había creado peligro real y cierto, de decir, va el balón entre los tres palos con opciones de gol en todo este tiempo. Y en el minuto 26 vuelve a ocurrir una jugada que yo creo, Adrián, se ha repetido 300.000 veces ya este año, que es de una opción de ataque de un córner, te colocan una contra, en este caso
se fue el jugador Álvaro Jiménez. Yo tengo todavía las dudas, dicen que no, que rompe el fuera de juego, me parece que Erne, etcétera. Parecía de la posición, nosotros nos pilló justo, que partía en fuera de juego, pero no, se planta ante la portería y marca el 0-1. De ahí al descanso y Guardá lucha en el centro del campo, pero sin peligro. Volvemos a insistir los problemas atrás, Adrián. Eh, ya vuelvo a repetir, parece la historia siempre contada. Sí, otra vez un gol de una pérdida nuestra también. Otra vez un gol que viene precedido de un posible penalti, que además después lo pide en el VAR eh, Capello y parece que no, pero la gente que estaba en aquella zona lo da por hecho que era penalti. Y otra vez esa fragilidad defensiva, Paco, el conjunto Quito te hace mucho daño. Y así es muy complicado de ganar y de sacar puntos. Y eso vuelvo a repetir que el Tarazona, fíjate los detalles, tiene 3 remates a puerta, incluido el gol, donde si no llega a estar bien Manu, no hubiéramos ido al descanso con 0-2, 0-3 y no hubiera sido nada absoluto. También se hubiera roto las vestiduras porque se había visto así. Con lo cual, jugando en casa y contra el Tarazona, pues la defensa está flojeando. Bueno, la segunda mitad parece no, fue verdad. Jugó mucho mejor el Marbella, pero no le llegó en conjunto a ese punto necesario para ganar un partido en primera red. Y se produce una jugada que yo le he visto varias veces ya y yo no entiendo cómo el árbitro no lo pita porque le pilla delante y le niega al lado y después de verse revisado, yo no entiendo cómo, y después lo vamos a ver en el resumen, no se pita el penalti que le hacen clarísimo a Jorge Álvarez. Es muy claro, el penalti es clarísimo. Con todo con esto después hay que tirarle y meterlo, pero el penalti es clarísimo, Paco. Y hombre, como se suele decir aquello de a perro flaco todos son pulgas, pues da la sensación de que al Marbella es muy fácil de pitarle, ¿no? Uh-huh. En esta jugada entre comillas, porque esto ya se está poniendo el fútbol entre el VAR, que no sirve para nada en esta categoría, las designaciones, los informes y demás, que no sirven para demasiado, pues expulsan al entrenador del Marbella, David Caballero, porque se montó un revuelo. Esto hay que explicarlo porque, fíjate, sinceramente, no lo sabía, tengo que confesarlo, aquí no somos sabios ni nada. Parece ser que este año los árbitros están determinando que en el momento que se produce en el banquillo una protesta más o menos masiva en función a lo que él estime de gravedad, te sacan tarjeta amarilla o roja directamente al entrenador. Y es lo que ocurrió, porque como él bien decía, y después también lo vamos a escuchar Cabello, él no se dirigió al árbitro a protestarle nada. No, el árbitro piensa que insulta porque Cabello le protesta al cuarto árbitro airadamente y con las manos arriba. Nosotros estábamos al lado, Paco, y no No. se vio en ningún momento nada de eso. Y bueno, la sensación es de que eh, hay una especificación en un anexo del tema del VAR donde especifica que el que esté alrededor del VAR, gente, llámese jugadores, cuerpo técnico, tal, conlleva una amarilla, pero es una amarilla, no una roja en ningún momento. Ya es la segunda vez que al Marbella le pasa y le expulsan al entrenador. Ya acuérdate que en Marbella también le pasó lo mismo, por roja directa por un tema similar, ¿no? Del tema del VAR, ¿no? Bueno, pues para mí esa fue una jugada clave porque podía haberse representado si me tira el penalti, se empata. Pues fíjate, una hora larga no, pero 40 minutos de posibilidad de remontar y hubiera cambiado. En esta segunda mitad es verdad que jugó mejor el Marbella, creó peligro, 2 ocasiones. La que tuvo Pau Palacín en el minuto 64, después de haberlo visto repetido, yo sinceramente es que es más difícil fallarlo que meterla. Porque como yo decía allí, le das con el tobillo, con la cadera, el pecho, la pierna. Es que no sé cómo era nada más de introducirla. Y se falla. Esa es una opción también que en el 64 hubiera sido clave. Y después el remate en un córner que hace Rodri Ríos, que también se va alto con un barullo de jugadores. Conforme pasaba el tiempo,
perdiendo el tiempo, lógicamente, porque el fútbol es así, el conjunto del Tarazona, los nervios en el Marbella y al final, pues se consuma una nueva derrota. ¿Y quién ha visto nada más de noche que era un Fortín? Nosotros le decíamos que era como la Galia de Asterio Belli y aquí ya viene hasta el Tarazona, con todo el respeto del mundo al conjunto asturiano y hasta gana. Las cosas que cambian. Sí, al final, Paco, pues el equipo está contagiándose de todo lo que es negativo en el fútbol, de todo lo que ya hemos hablado muchas veces, la coyuntura que tiene el equipo a la hora del día a día y al final pues te va a costar la categoría, Paco, porque ya relativamente es muy difícil que el Marbella se salva. Matemáticamente hay posibilidades, sí, en eso estamos de acuerdo. El equipo está moviendo, la dirección deportiva se está moviendo, ya ha traído a Selma, a Unai y a Juan. Sabemos que muy posiblemente hoy lunes se anuncie también un lateral, Alex Carbonell, que viene del fútbol portugués, aunque ha tenido experiencia en primera red, y entiendo que van a seguir viniendo gente, pero ahora es muy complicado de conjuntar, hacer un conjunto, hacer un equipo y levantar sobre todo esas mentes que tú le preguntabas al míster en rueda de prensa. Luego después lo vamos a escuchar. Es ya indudable que son tres entrenadores los que ha tenido esta temporada el Marbella. Yo creo que el problema ya no está en el banquillo, que está precisamente en los jugadores. Y que, por ejemplo, aunque se jugó un poco mejor en la segunda mitad, no da el equipo lo suficiente para ganar un partido en primera red. No, porque no es un equipo contundente en las áreas, Paco. Y al final el fútbol pasa en las áreas. Si en tu área pasan cosas y en las contrarias no pasan, o las que pasan no van adentro, al final es muy complicado de sacar puntos, ¿no? Y al Marbella le está pasando, pues precisamente eso, que en el área propia es muy fácil y es muy débil y ocurren muchas cosas y normalmente acaban en gol. Y en el área contraria, aún generando bastante más, que se ha generado mucho en este partido, que eso hay que reconocerlo, no te da para ser contundente y para hacer el gol necesario, ¿no? Vamos a ver el resumen del partido, como siempre, a través de la plataforma de la Real Federación Española de Fútbol, que por cierto, ya se van a poder ver los partidos también en otra vía en abierta, en Teledeporte, ya este fin de semana se ha visto y ya habrá un partido por jornada. Este es el resumen. Dale alegría y siéntete orgulloso de tu tierra, mi amor, todos juntos a primera. Inyéctale alegría y siéntete orgulloso.
Y Adrián, hay que comprender también a los aficionados, las quejas. Tengo que decir que sinceramente pensaba y esperaba que se iba a montar más bronca de la que se formó. Es decir, que hay en el Marbella los fieles, pero los fieles aguantaron hasta el final. Sí, no, lo único, hombre, porque ha habido poca gente, y eso es algo muy significativo y muy preocupante, Paco. Eh, pero es verdad que las quejas hay que entenderlas, ¿no? Además, el público fue relativamente bueno con el equipo porque es verdad que se pitó bastante al final, eso es indudable, y que se pitó un poco en algún momento por parte de algún sector durante el partido, algún jugador en concreto, pero no fueron pitidos constantes desde el primer minuto, que podía haber sido pitidos constantes desde el primer minuto, ¿no? Así que en este sentido, pues evidentemente la afición está bastante cansada, y además es que tampoco ya buenas noticias, Paco, de ningún tipo al club, ¿no? Bueno, bueno, y como estaba allí viendo el partido, nuestro amigo y entrenador Ángel Sánchez Heredia, pues hacía tiempo que no valoraba uno de los partidos de Marbella. Esto es lo que nos valoró en el propio césped. Y después también vamos a escuchar la rueda de prensa del míster de David Cabello. Acaba de terminar el partido entre el Marbella y el Tarazona, derrota 0-1 del conjunto banquillo. Tenemos a nuestro míster de cabecera, Ángel Sánchez Heredia, entrenador del equipo tercero andaluza senior, recuerden, el Atlético Marbella Balompié. Ángel, ¿cómo ha visto el partido? Bueno, la primera parte no he visto el equipo un poco más agarrotado, ¿no? Un poco más sabiendo que se estaba jugando casi la temporada prácticamente, ¿no? Y bueno, en la primera parte sí que es verdad que Tarazona como muy poquito, han llegado 3 veces claras, y bueno, García hoy el portero pues ha tenido dos paradas con las piernas, pues la verdad que es muy importante, ¿no? Casi mano a mano. Después la segunda parte sí que es verdad que he visto al equipo mejor, con más ganas, asediando más el área rival, pero hemos tenido también 2 claras casi debajo de la portería y nos ha tocado cruz, ¿no? Cuando vienen las cosas malamente, pues por muy bien que tú lo hagas, no tienes premio. Quizás hubiera sido hoy un resultado justo, un empate, ¿no? Por méritos propios, sí, lo más justo es el empate, pero todos hemos visto, ya no hoy, sino durante toda la temporada que llevamos, que el fútbol nunca es justo. Escuchábamos en el fondo los gritos y las protestas de los aficionados. Ya no te digo como entrenador ni como comentarista, sino como aficionado del Marbella y Marbellero. ¿Cómo ves tú el enfado del público? Normal, ¿no? Es lógico y normal, ¿no? Después de la temporada que nos están dando no solo los jugadores, sino también con los cuerpos técnicos y mis colegas de profesión, y también los dueños, ¿no? La propiedad. Este año está saliendo todo muy malamente, está saliendo todo muy torcido, y bueno, es lógico que la afición pues esté descontenta con el trabajo que se está viendo durante cada semana. Hago un detalle, ahí están desmontando el bar, ya te pregunto, en general, ¿sirve para algo el bar? El bar no vale para nada. Había ahí un penalti para mí clarísimo a Jorge, y han ido a revisarlo, pero nada, esto es la tónica de que los árbitros una vez más pues no dan el brazo a torcer. Lo que ven de primera hora es lo que hacen y nunca retroceden en una decisión. Yo creo que es de verlo, y porque más de una vez lo que piden de primera no es lo que realmente parece después. Lo dicho, Ángel Sánchez, como siempre, muchas gracias. A ver qué pasa en los próximos partidos. Un abrazo. Bueno, viste, pues sí, en primer lugar no hace una valoración del partido, ¿cómo lo has visto? Bueno, un partido donde, bueno, esa primera parte, esas acciones, ¿no? Ese despeje de Escasi, que al final se quedan, pues bueno, 2-3 acercamientos del equipo rival en transiciones que nos han podido coger. Bueno, en línea general el equipo ha intentado llevar a cabo lo que le hemos solicitado, lo que hemos pedido. Es cierto que, bueno, hemos tenido 2-3 acercamientos, algún disparo de Eu, caído a las manos, de Luis, pero no hemos sido capaces de generar esas situaciones que queríamos, aunque han interpretado, como te decía anteriormente, bien. Y una segunda parte donde creo que desde el pitido inicial de la segunda parte hemos dominado al rival,
lo hemos sometido, se han generado muchísimas situaciones, las cuales pues no hemos sido capaces de materializar, ellos intentando jugar como la primera parte de la contra, sabiendo que cualquier error pues no iban a castigar con esos envíos y esas penetraciones que tienen sus jugadores de ataque. Y como decía anteriormente, en una de ellas, en la primera parte, en un córner que solicitamos penalti, pues bueno, había un pequeño desajuste que nos ha costado ese gol, que al final a la postre ha significado ese 0-1. Creo que un resultado muy injusto, porque creo que hemos merecido muchísimo más de lo que el marcador al final indica, pero esto es fútbol. He visto cosas que me han gustado, otras no tanto, evidentemente, tendremos que matizar, tendremos que corregir y no nos queda nada más que pensar en el siguiente. Evidentemente, antes analizar todo lo que ha podido suceder y tranquilidad, trabajo y bueno, tenemos 18 jornadas aún por delante. Es una pena 3 puntos que queríamos sacar, queríamos brindarle a nuestra afición, que al final, pues bueno, que nos hiciera estar en la competición, pero bueno, hay que seguir, no nos queda otra. Nuevamente, el gol viene de una pérdida nuestra en el centro del campo, una gran presión. Da la sensación de que a los rivales les hace falta muy poquito para acumular. En este tipo de situaciones y con equipos que al final, pues bueno, como pueda ser el nuestro, ha sido castigado en jornadas anteriores, es cierto que parece que al final, pues bueno, pueda ser un equipo frágil. Ha sido un mal entendimiento en la línea defensiva donde, bueno, compañero no ha visto la línea donde la tenía y bueno, al final nos hemos encontrado que el rival prácticamente con hacer nada pues ha tenido 2-3 ocasiones y ha sido lo que nos ha generado esa incertidumbre y eso es lo que al final pues de alguna manera el jugador no acaba de dar ese pasito adelante. Me ha gustado mucho la segunda parte, mucho dentro de lo que estamos viviendo, pero el equipo ha tenido esa personalidad, ha intentado generar situaciones por fuera, han tenido paciencia, hemos circulado por dentro para llevar e intentar pues bueno, generar situaciones de envíos laterales. Es cierto que ellos ahí se encuentran cómodos, es cierto que hemos tenido por la ocasión de Pau debajo de los palos, hemos tenido otra de Rodri, después Pau ha dado otro cabezazo y después ellos pues bueno, han defendido bastante bien el área. Y además luego ha llegado ese penalti, que para mí es un penalti muy claro. Todos los que estábamos allí hemos escuchado la patada o el encontronazo, llámalo como quieras, y donde encima he acabado expulsado, donde no me he dirigido en ningún momento al árbitro, ni le he dicho de malas maneras absolutamente nada. Eso hay que hacérselo mirar, somos profesionales, y al final nos condicionan que tengamos que ver ahora el partido desde la grada cuando no se le ha dicho absolutamente nada. Pero bueno, esto al final es lo más anecdótico que ha podido ocurrir en el partido, que acabé yo expulsado, cuando en mi carrera deportiva se pueden ver las tarjetas que al final he tenido. Sí, yo le iba a preguntar precisamente por eso, por la expulsión, porque estábamos cerca y no hemos escuchado absolutamente nada suyo. No sé si puede venir en el revuelo que había a la hora de la revisión. Y bueno, sobre todo penal. El segundo, el primero quizás a lo mejor puede ser más interpretable, pero el segundo es muy claro. El segundo para mí es clarísimo. Yo creo que todos los que estáis allí justamente detrás mía hemos escuchado en la frontal del área, que estaba dentro del área, como se ha escuchado el golpe y ha caído al suelo. Entonces lo que no puede decir que no es suficiente. Entonces, ¿suficiente qué es? Que con esto no voy a justificar el resultado, pero evidentemente después hay que meter el penalti, pero ¿qué es penalti? Diga lo que diga, es penalti. Y él mismo sabe que ha habido un encontronazo entre dos jugadores y el jugador del Tarazona ha golpeado no sé dónde para que se escuchara tan fuerte ese golpe. Entonces, penalti ha habido. Suficiente, más que suficiente. Y encima lo que no podemos también es penalizar a un entrenador y que se ha podido armar un revuelo, pero ellos tienen que conocer también el contexto, la situación que está viviendo también el equipo y con eso ellos tienen que también saber jugar. Al final es lo que ocurre, al final parece que no saben de esto, pero bueno, hay que afrontarlo como viene, hay que ponerse manos a la obra desde ya, analizar lo bueno y lo malo que ha podido ocurrir en el día de hoy y mañana tenemos trabajo para afrontar la semana con optimismo y sabemos que está en nuestras manos aún. Quedan 18 jornadas, sabemos la puntuación que tenemos que realizar para salir de esa zona en la que nos encontramos en estos momentos, pero bueno, con la mente fría, hay que analizar y estar tranquilos
y confiar y creer en este grupo, que a mí ese paso adelante que han dado en esta segunda parte, pues me ha gustado. En la segunda parte el equipo ha sacado casta. Ha sacado casta, ha sacado personalidad, sobre todo ante un rival que al final, pues bueno, acosan bien, cada vez que lo superas en situaciones de 1 contra 1 hacen falta, no te dejan correr, no es fácil, ese es algo que ellos dominan muy bien, el que no ocurra prácticamente nada, y creo que han ocurrido muchísimas cosas a nuestro favor. La mala fortuna o el mal hacer de no haber buenos envíos, de esos remates a puerta que ha habido por parte de Pau, de Rodri, que son las situaciones así más claras que hemos podido tener, por no haber materializado alguna de ellas, que creo que para mí el resultado es injusto. Al final, pues bueno, no podemos quedarnos solo con esa injusticia y tenemos que ir mucho más allá, como decía, analizar, pero personalmente ese paso adelante que da el equipo, a mí me ha gustado esa personalidad, y en los momentos que está el equipo para mí ha respondido bastante bien. Desde mi punto de vista, yo creo que lo justo hubiera sido un empate, pues como se ha visto en el partido, pero al final se ha terminado perdiendo, Sí. sigue siendo el equipo colista. ¿Cómo trabaja usted moralmente con la plantilla para intentar recuperarlo? Es la clave, ¿no? Es la clave. Al final estamos ante un equipo que, si nos vamos solo a donde han participado, las competiciones que han estado, los partidos que tienen la categoría, estaríamos hablando de otra situación. Lo que pasa es que hay que saber convivir con esto. Igual ellos, cuando llegaron, no estaban preparados para vivir esta situación que estamos viviendo actualmente. Nosotros, sobre todo yo en mi caso, tengo que darle herramientas a ellos para que sean capaces de abstraerse un poco de esa situación que pueden estar viviendo, reforzar mucho, sobre todo las cosas buenas que se han podido realizar, y es el trabajo que se me ha encomendado, recuperar la mejor versión de cada uno de ellos. Y esa es mi función, ese es mi trabajo, y ese es lo que ahora mismo me ocupa, que sus cabezas estén limpias, que se puedan abstraer un poco de la situación que pueden estar viviendo, y a trabajar como lo han hecho, por lo menos desde que yo estoy aquí en estas 2 semanas, los ritmos a los que entrenan, que eso al final se va a ver en la competición. Yo estoy convencido y sigo creyendo mucho en estos jugadores, y evidentemente tenemos que afrontar con optimismo, aunque sabemos la situación en la que nos encontramos, pero hay que tener, pues bueno, esa fe y esa confianza en los chicos y en el grupo de trabajo que estamos formando a día de hoy. Por cierto, David Cabello, que confirma, como se ha podido ver, lo que yo le preguntaba. Es que yo creo que en estos momentos, y lo dije en el caso del Estepona, hace ya meses, me dieron la razón. Yo creo que aquí en Marbella estamos tardando ya demasiado en que se vea el componente mental, psicológico, no sé cómo queramos llamarlo, porque es indiscutible que tires a puerta y no marques un gol. Jugadores como el caso, por ejemplo, de Rodri Río, que llevaba marcando goles en todos los equipos que ha estado jugando, exceptuando aquí en el Marbella, y que no se cree tantas ocasiones, y que en defensa el miedo que hay quizá a eso. Yo creo, sinceramente, que un psicólogo hace falta, ¿eh? Sí, yo creo que sí, yo creo que ese tema mental, pero también hay que decir que ese tema mental, en teoría, lo había tratado el antiguo entrenador y tampoco ha funcionado, Paco. Yo creo que esto es, como se suele decir, fútbol, que cuando enganchas una victoria o un par de victorias consecutivas, todo se ve de otra manera. Lo que pasa es que hay que enganchar esas 2 victorias consecutivas, que el Marbella lleva sin enganchar desde segunda, no, desde segunda federación, casi de tercera federación, Paco. Es que hace mucho tiempo que el Marbella no consigue enlazar 2 victorias consecutivas, ¿eh? Bueno, lo hemos dicho antes, 15 puntos, a 10 de la salvación, y próximo partido, sábado, en el campo, en la ciudad deportiva del Betis Deportivo, que ha jugado un partido irregular en Algeciras y ha perdido 2-0. Es decir, que para los dos es un partido que tienen que ganar, no les vale el empate. No, es verdad que el Betis, pues al final juega con mucha menos presión, Paco, porque al final son chicos que saben que están en formación y que su clasificación tampoco es una cosa que al club le vaya a estropear la formación. Los chicos del Betis, pues jugarán con más libertad inclusive. Eso puede ser peligroso para el Marbella. Y sobre todo porque tenemos en el recuerdo
por los partidos que se han dado en casa del Betis, que no han sido nada buenos en los últimos años. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Que tú después de esta jornada, faltando, aunque el míster lo dijo, 18 partidos, ya lo tenía todo cuadrado, tú sigues viéndolo ya no en latín, ¿no? Estás viendo el futuro en sánscrito casi, ¿no? Eh, es que mira que yo soy positivo, Paco, que el año pasado fui positivo hasta el final y al final se consiguió. Pero es que las sensaciones son muy, 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 muy malas, Paco. El equipo está muy roto, muy bloqueado, jugadores que con tantos partidos en las espaldas que los ves totalmente destrozados y eso al final eh, te hace pensar de que la situación está muy perdida. Con todo ello, vamos a ver cómo se sigue moviendo en el mercado el Marbella, porque sabemos que va a haber movimiento y a ver qué ocurre. Va a haber entrada y va a haber salida. Ya ha habido alguna, se avecinan más. Bueno, dejamos el Marbella, nos vamos con el Club Deportivo Estepona. Sí, es verdad, cierto, que con Manolo Sánchez los 3 últimos partidos se había visto una mejora, victorias, empate, una derrota final. En Huelva es que ha pasado la aficionadora del Recre por encima. 5-0 en el Colombino. Me decían los compañeros de Huelva, y ya lo publicamos también en la crónica en Al de la Costa, el mejor partido del Recre y los mejores primeros 45 minutos, que terminan, se llega al descanso con 3-0. Por cierto, marcó Alex Bernal el primer gol, un jugador que estuvo en la época de la segunda vez del Marbella, y ya 3-0, segunda mitad, Adrián, los milagros y para Estepona y en Huelva eran poco menos que imposibles. No, es muy complicado, Paco, y además ibas a un campo muy difícil, un campo donde el Recre venía de menos a más la temporada del Recre no está siendo buena, Paco, a pesar de estar en playoff. Fíjate lo que estamos diciendo, el Recre tiene que estar, por el equipo que tiene que estar primero y muy destacado, y te ha cogido pues y te ha dado un baño espectacular y sin paliativos, ¿no? Y bueno, el Estepona, ya lo veníamos diciendo también, que le hacían falta 3 milagros, o le hacían falta 3 o 4, y bueno, a seguir sumando minutos, a intentar hacer un proyecto el año que viene ganador, porque desgraciadamente me da la sensación de que tenemos que pensar en un Marbella en segunda rey y en un Estepona en tercera. Bueno, los amigos de Teleonuba, que de los, de los partidos de casa del Recreativo, nos han facilitado este resumen del partido. Y después vamos a escuchar la rueda de prensa, que te voy a hacer una pregunta después que lo oigan, de Manolo Sánchez. El dorsal número 7 tiene en banda Mario da Costa, abajo, vaya envío, Mario, gol. ¡Qué golazo! ¡Gol! Este con Paolo con Mario da Costa, la deja pasar Alex Bernal para Ronnie, gol. Porque corre Néstor Senra, el centro de Néstor Senra para Paolo, ¡gol! ¡Que no pare! Con Antonio Arcos, el pase buenísimo para Néstor Calle, Bueno, la valoración del partido es... La diferencia se llama pegada. Ese es el resumen. En condiciones normales, la primera parte no debería haber acabado 2-0, porque así ha sido la peor primera parte del Recreativo de Huelva en todo el año, prácticamente. Creo que hemos tenido el 1-1 con un gol, la única llegada que han tenido, y creo que le hemos ajustado muy bien la presión en bloque alto también, y creo que estábamos bastante bien, pero
El fútbol no va de merecimiento, esto va de pegada y va de gol. Y el Recre para eso se ha gastado mucho dinero y se gastará para seguir teniendo estos registros. Pero bueno, esto es así, entonces después ya te desajustas, no marcas las que tienes. Otro partido, pero no se puede decir absolutamente nada a los jugadores, aunque son 5-0, y es lo que hay. Toca tragar saliva un poquito y a seguir. Mister, estoy de acuerdo en que seguramente su equipo no ha merecido tanto castigo, sobre todo en la primera parte. Lo que no sé si llega tanto como para decir que es la peor primera parte del Recre este año, que yo creo que las he visto todas, y segundo, ¿cuánto dinero ha gastado en Estepona? Bueno, nosotros no tenemos jugadores ahora mismo como lo que tiene Calle, con lo que tiene Ronnie, lo que tiene gente de arriba, Mario Acosta. Bueno, también son presupuestos diferentes para mí. Y te digo, de los últimos partidos seguramente haya sido la peor primera parte del Recre, te lo aseguro. He analizado mucho fútbol, no lo analizo solo desde el lado de verlo de fuera, sino análisis puro y duro. Creo que le hemos ajustado muy bien su salida, hemos obligado a golpeos muy largos. El tema del pase atrás con el bloque alto no se veía que éramos el penúltimo, sino se veíamos que era un equipo que quería ir arriba, que quería presionar. Jero creo que se ha hinchado a desplazar, le hemos ajustado muy bien. Y hemos tenido muy buenos momentos con balón, y por eso digo que puede ser de las peores primeras partes de lo que yo he visto últimamente, ¿no? Y bueno, creo que después con el 2-0 ya se ajusta un poco todo, y ya hay otro partido. Que lo único que hay que hacer es reconocer su pegada y a partir de ahí felicitar al rival, porque con esa pegada pues seguramente el Recre va a conseguir el objetivo que se merece. Mister, ¿qué tal? Buenas tardes. Habla del peor primer tiempo del Recre, está ensalzando a su equipo. Yo desde arriba he visto otra cosa bien distinta a la que está analizando usted. De todas formas, cuando tenga el análisis o cuando tenga tiempo de corregir errores, se la ha llevado al extremo en el primer tiempo. Ha salido un equipo de Estepona, yo lo he visto con muchísima energía, bien plantado, muy bien plantado en el campo, pero con un fallo estrepitoso, porque el Recre siempre ha tenido la habilidad de buscar el hombre libre. Para tener pegada hay que llevar el balón arriba, o eso entiendo yo. Y yo creo que lo que le falta al ajuste a su equipo es que el otro equipo no encuentra el hombre libre, ¿no? Que eso es lo que ha ocurrido en la primera parte. Y antes que la pegada, por lo menos para mi punto de opinión, ha sido esa la clave de todo. ¿Y qué te contesto? Tú has hecho el análisis, ¿no? No, yo he hecho el mío, pido el suyo. ¿Y qué te contesto? Si has hecho tu análisis. Puede contestar si está de acuerdo en lo que opino o no opino. La primera parte se ha cambiado porque han encontrado ese pase ciego allí con Alex, después de que le estábamos ajustando muy bien, y hay que llegar, pero que han llegado 2 veces. Y la tercera ha sido en el 46, que es así, ya hubiera sido demasiado injusto. Son las 2 veces que han llegado. Nosotros otra vez de centro sobrecargar área, te aseguro que sí. Si yo hubiera visto hoy que mi equipo hubiera bajado los brazos y hubiera sido otra cosa, hubiera dicho, es que no hemos podido hacer nada. Es que no es así. No es así. El resultado es demasiado injusto. Y no puedo justificar un 5-0, pero el que haya visto el partido, la primera parte, verá otra cosa. Pero bueno, es así. De todas formas, no trato de darle mérito al Recre, y el mérito, darle mérito al Recre significa darle mérito al rival que hemos tenido enfrente. Sí, yo he analizado entiendo. El Recre al Estepona en el directo, que sí, muchas aproximaciones, pero la carencia de referencia en ataque. Habéis fichado ahora, que eso también es dinero que estáis aportando, se os ha ido el dedo, que eso es garantía de gol, pero os ha faltado la pegada que puede tener el Recre, pero para tener pegada hay que tener ocasiones, no aproximaciones. No sé, de verdad que hay que ver la primera parte mejor, porque hemos tenido el control del juego, hemos tenido mucha llegada, y aparte de aproximaciones hemos tenido ocasiones, hemos tenido centros. Pues no sé, tendré que verlo en profundidad, pero la pegada es diferente. Mister, una de las cosas que ha hecho bien su equipo hoy ha sido intentar cerrar los pases, evitar que el Recre estuviera cómodo, sobre todo en la salida de balón. Creo que ha provocado muchos errores en la entrega, pases forzados, controles malos, y ahí intentar presionar, recuperar la pelota en el campo contrario.
¿hasta qué punto le ha servido de referencia el partido de la semana pasada? Porque es algo que también hizo muy bien el malagueño. Sí, bueno, al final sabemos que, una vez ya que ya no nos vamos a enfrentar más al Recre, sabíamos que el Recre, sus mejores filtradores prácticamente son los centrales. Entonces, en circulación muchas veces lo que hacen es lo hace muy bien Arzu, es atraer con laterales en apoyo para intentar pues atraer a su extremo e intentar pues filtrar ese pasillo bajando las alturas de Pepe o de Ale, incluso cuando la ha tenido, ¿no? Lo hacen muy bien. Nosotros eso creo que lo hemos controlado bastante bien. Ellos nos han bajado la altura cuando estábamos presionando 2-1 con Sanji, que le han metido dos en los costados y después lo hemos intentado ajustar. Después ellos nos han visto ese pase ciego, ese pase diagonal con Alex Bernal en zona contraria y nada, también ellos lo han visto bien. Tienen jugadores de mucha calidad, de muchísima y nada, lo único que podemos hacer es felicitarles, pero también pues por la primera parte es por no nos hubiéramos merecido, eso es muy injusto. Es muy injusto. La primera parte para mí es muy injusto porque hubiera sido un partido diferente y bonito, que estaba siendo un partido de tú a tú y nada, hay que seguir, felicitar al rival y nosotros también hacer pues autocrítica e intentar corregir y mejorar todo lo que podamos. Manolo Sánchez. Soy Juan Sánchez para el Tribunal de Niños Pérez. Resultado injusto, quizás ha estado en la cara del partido el 1-1 que ha tenido Samuel Expósito ahí en el 1 contra 1 con el portero, que no ha sabido definir, y después ha venido el 2-0, que ha sido un castigo demasiado para el Club Deportivo Estepona. Y otra cuestión, los futbolistas, los refuerzos que no han tenido minutos, tanto Chique, Oserín, Jauregui y Eber Pena, decisión técnica para que no aportaran, para no ayudar al equipo. Y otra cuestión, y ya termino. Juana se ha quedado allí en Estepona, también decisión técnica. La primera creo que, lo que te digo, hemos tenido la opción del 1-1 muy clara y la aproximación, la llegada que estamos teniendo previamente. Y eso al final es fútbol, el chaval al final sufre y llora y ahí es pues todo un sentimiento muy grande porque sabe que es una oportunidad muy buena, pero ha intentado hacerlo lo mejor posible y lo que digo de la pegada, eso al final pues te cambian los partidos y bueno, lo siguiente creo que no era el contexto para que entraran, decisión técnica, hay gente que necesita un proceso, si quiere competir necesita un proceso, no es tan fácil de lo firmo y ya, hay que verlo el día a día de entrenamiento, tienen que ir poco a poco cogiendo ritmo y por eso no lo he hecho, porque meterlo en este contexto creo que no lo favorecía absolutamente a nadie. Y lo de Juanan, pues bueno, en este momento necesito a gente que quiera estar. Y si morimos en la orilla, que sea con la gente que quiere. Porque el Estepona duele, para todo el mundo. Entonces hay mucha gente que le duele. Pues con los que le duela, a competir cada partido como si no hubiera un mañana. Y esa gente son las que queremos estar. Entonces ya después, si lo veo que uno no está, pues será por decisión técnica obviamente, pero me quedo con los que le brillan los ojos para jugar en Estepona. Con los que no, nada. Manolo Sánchez, que en la rueda de prensa, mira que es raro que los entrenadores no les gusten personificar sobre un determinado jugador, tanto sea favorable como sea en contra, pero ha rajado de algún que otro jugador el míster del Estepona, especialmente los tiros van por Juanan, Ya, bueno, esto tiene una doble vertiente, Paco, porque si tú en un mercado de invernal señalas a un jugador o a varios, pues te lo vas a tener que quitar de encima. Y al final, el mercado de Estepona tampoco está haciendo un mercado fácil, un mercado rápido, un mercado que esté trayendo grandes nombres. De hecho, el fichaje que firman del central, pues él te rompe con rotura de menisco y lo pierdes toda la temporada. O sea, complicado señalar a jugadores. Y el próximo domingo, el mediodía, en el Muñoz Pérez, derbi del Atlético Malagueño. Visita Estepona, donde lo mismo que hemos dicho antes del Betis,
Un punto, yo creo que ya medio certifica a los dos en caso de quedar empate. Y si le diera por ganarle el malagueño al Estepona, pues ya no sé ya qué pensar más. Hombre, yo creo que el Cepona en ese partido es claramente candidato, pero ojo porque el malagueño ha despertado y ha remontado un partido muy importante esta semana y es verdad que sigue muy lejos, ¿no? Pero a ver qué puede pasar la semana que viene. Nos vamos a la tercera red. Marbellí 2, Alaurino 1. Partido que empezó perdiendo por un tremendo fallo del capitán de Marco Ruiz, que cede al portero, bueno, cede, le manda, le manda una bomba al portero, marca el jugador del Alaurino, después un golazo, muy buen remate en el 43 de Catulla de fuera de área, que se cuela justito al palo, y en el minuto 80 un muy buen cabezazo de Marco Correa para el 2-1. Quizás este partido del Alaurino, un derbi provincial, Adrián, ha sido de los más complicados que ha tenido en los últimos tiempos el conjunto amarillo. Pues sí, la verdad que es un partido donde el Alaurino ha dado mucho que hacer. Es un Alaurino que tiene buenos jugadores, Paco, tiene un muy buen equipo el Alaurino y le ha puesto las cosas muy complicadas al Marbellí. Y bueno, solo la calidad que atesora el equipo confeccionado por Ale Álvarez, pues solo esa calidad es lo que ha conseguido que se lleve el partido, ¿no? Por cierto, vamos a ver ahora las declaraciones del míster de Ivón Pérez Arrieta una vez terminado el partido. Bueno, pues empezamos por la rueda de prensa. Y bueno, primero de todo, enhorabuena por la victoria, un partido muy trabajado, muy disputado, no sé cómo la viste. Bueno, primero muchas gracias. Sabíamos de la dificultad que nos íbamos a encontrar hoy en el partido, por el rival, por cómo juegan. Lo habíamos hablado durante la semana, que los errores se podían penalizar mucho, porque es un equipo que juega eso, es verdad que te aprieta arriba, pero está esperando a cualquier error para aprovecharlo, que es lo que lleva haciendo muchos partidos, y hoy pues en un error que creo que estábamos dominando el partido, estamos llegando por un lado, por otro, y cuando mejor igual estaba el equipo, pues tenemos ese error. Y el equipo, después de ese error, ha reaccionado increíble, ¿no? Faltaban pocos minutos para acabar la primera parte, hemos seguido dominando, hemos seguido más que querer, creer. Están creyendo en el trabajo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y ha llegado el golazo de Catulla, que bueno, pues al descanso les ha dado un poco más de tranquilidad, ¿no? La segunda parte sabíamos que teníamos que tener mucho cuidado con las transiciones, porque es verdad que viene un equipo de jugar 3 partidos en una semana y sabíamos que iban a notar el cansancio, pero tienen jugadores de mucha calidad y rapidez arriba, que hemos sabido contrarrestar, y en una de las situaciones que hemos llegado pues hemos marcado, ¿no? Han tenido la última jugada que pasaba del palo, pero cosas normales, ¿no? En cómputo global del partido creo que hemos sido superiores y poquito más, a seguir trabajando. Esta victoria moralmente para el equipo es brutal, porque ya te ves ahí arriba y solo hay que seguir creyendo y trabajando como están trabajando. Te quería preguntar, es la primera vez que hemos visto a este Marbellí contigo en la cabeza en un contexto de ir por detrás en el marcador, y la reacción, como bien has dicho, yo creo que ha sido inmejorable. No sé cómo lo ha gestionado desde dentro también, porque entiendo que en el banquillo se hace un poco más complicado. No, bueno, también yo creo que ellos se estaban viendo superiores al rival y han seguido insistiendo, ¿no? Esos 7, 8 o 9 minutos que quedaban. Y a través de otro centro lateral, que hoy hemos metido, la verdad, que un montón, pues ese rechace Catu ha metido un golazo, ¿no? Ya te digo que es más de creer que solo de ir por ir, ¿no? Y como bien dice, pues sucederán muchos resultados en esta etapa conmigo, pero es verdad que remontar un partido contra este equipo es difícil y la verdad que lo han hecho increíble. A veces se suele criticar a los entrenadores con los cambios. Hoy Marcos Corral desde el banquillo anota el gol de la victoria. Pero este paso estamos. Yo lo dije el primer día, es verdad que he repetido estos 3 partidos más o menos el equipo, pero es que lo están haciendo increíble. Y ellos tienen que dar un plus en ese aspecto de cuando salgan, nos tienen que dar ese plus del equipo ya no tiene, ¿no?
Pues es verdad que el equipo ha hecho un trabajo brutal, tanto Catu como Mena, como Baeza, y en medio han hecho los de extremo, ¿no? Han hecho todos un trabajo espectacular, y es que para eso están, para eso somos 20, 21, 22, para ayudar, para cuando el equipo está cansado salir y dar un plus, y yo por Corral me alegro porque es un chico fantástico, tiene una calidad brutal, y aquí estamos todos para ayudar. Próximo partido derbi contra la Unión Deportiva San Pedro, el Marbellino lo afronta a esta hora en playoff. ¿Cómo se encuentra el equipo de cara a ese partido? No sé cómo estamos, va a ser un derbi, va a ser un partido bonito, donde vamos a tener que tener mucho cuidado con la gente de arriba, Santi, con el Magro, con jugadores con mucha calidad, y como hoy, tener mucha paciencia. A mí me encanta el equipo que va a jugar con balón, y es lo que vamos a tener que tener el domingo, mucha paciencia y no tener prisa. Muchas gracias, mister. Y el próximo fin de semana es derbi San Pedro, porque corresponde a jugar al San Pedro de casa, del local, contra el Marbellí. Pues no hay tanta diferencia, Paco, porque el San Pedro espabiló, a pesar de haber empatado esta semana con Mancha Real fuera de casa. Es verdad que tiene baja importante el San Pedro por acumulación de tarjetas, pero bueno, el partido va a ser muy complicado, para el Marbellí, y el San Pedro de ganarse puede enchufar también. Así que vamos a ver. Hablamos de San Pedro, 1-1 en el campo del Mancha Real, después de haberse adelantado minutos 10 gol de Carlos Pomares. Empatan en el 30 Sotet, 10 tarjetas amarillas, ha sido un partido bastante duro. ¿Cómo valoramos ese puntito de Mancha Real, del equipo de Bodipo? Hombre, siempre son puntos positivos, Paco. Todo lo que sea puntual fuera de casa es positivo en tercera federación, todos lo sabemos, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, si te pones por delante y no consigues resguardarte la espalda, pues siempre suele ser significativo de que ha habido fallos en la defensa, ¿no? Así que, bueno, partido que seguramente le hará reflexionar a los de Bodipo, ¿no? Bueno. División Honor Senior, goleada. Vuelve el Atlético Marbella Paraíso por donde debía. 6-1 al Casa Bermeja, y empatado con los otros dos, con Loja y con Cantoria. Pero bueno, ya está ahí. Ya está ahí. Los puntos que se había dejado en el camino, ya por lo menos lo ha igualado. Y tiene que ser así lo que queda de temporada, porque los otros dos no van a rendirse, ¿eh? Y recuerden que sube solo directamente los dos primeros, ¿eh? Los dos primeros. Correcto. Después hay un playoff, tercero, cuarto, quinto y sexto. En juveniles vuelve a las victorias Parque Cultural, 2-1, pero estamos como en el caso de Marbella, a 7 de la salvación, complicado, ¿eh? Es muy complicado, Paco, muy difícil. Era una victoria importante que necesitaba el básquet, pero es muy complicado, sigue siendo muy complicado. Muy bien. Polideportivo, ya lo hemos dicho en baloncesto, Cali Arena, derrota. Qué pena, porque jugaron 5 minutos donde les remontaron hasta 10 puntos las chicas de Leganés. Al final pierden 7-1, 6-7 el Cádiz Estepona en la Liga Femenina Endesa. Y el CB Marbella, otro final apretadito, ¿eh? Otra vez volvió a tener el último balón el equipo rival, pero esta vez afortunadamente muy bien defendido por los chicos de Rey. Y final agónico de nuevo, pero bueno, se llevaron ese partido ante el Colegio El Pinar, que era un partido difícil, Paco, porque eran los dos rivales seguidos. Y ahora lo que pasa es que tiene una salida muy, muy difícil, va a casa del Jaén, que creo que es el segundo, porque creo que la Algeciras se ha puesto líder. Correcto. ¿Quiénes fueron los máximos anotadores del partido? Juan Lucebrián y Juan Agüera con 14 puntos. El MVP fue Javi Vega, que está espectacular desde que ha llegado. Y espectacular el partido del voleibol, del Grupo Alfil Marbella Costa del Voli, que se va a dar en diferido esta semana a través de aquí de M95, porque ganarle 3-0 al Club Voleibol Palma no está al alcance de cualquiera. No es fácil, nos ha sorprendido para bien el resultado. Lo malo es eso, que ahora hay partidos ahí que creo que no sé cuántas jornadas le queda al vóley, pero no eran tantas porque había muchos partidos que ya había jugado y tal. O sea que vamos a ver lo que le da de sí para poder quedarse en la categoría otro año que más. No, yo creo que la categoría se va a quedar. Lo que a veces por lo menos se supiera ahí a un cuarto, quinto puesto en la tabla. Ahora es octavo y vuelve a jugar el sábado en casa en el Serrano Lima frente al Sátiva.
Y victoria en rugby normal, porque el Tarteso era el colista, 36-7, jugando bien, con una primera parte donde no ha conseguido ningún punto de ensayo ni nada el conjunto nubense. Bueno, ir preparando los playoffs, que este año sí se van a jugar. Y quedan 4 partidos para terminar la jornada regular, la liga regular. Y como yo he dicho, pues esperando que el Marbella Rugby Club pueda jugar ese playoff, que parece ser que sí, ¿no? Porque han conseguido además un nuevo patrocinador, si no he leído mal por ahí. Ahora iba a hablar yo de eso, sí. Vamos a decirlo, no nos pagan por la publicidad, pero bueno, si se acuerdan, como yo siempre digo, es muy positivo que las empresas locales se apoyen al mundo del deporte. ¿Cuántos años llevamos diciendo que no existe cultura empresarial deportiva en Marbella? Vamos, yo creo que antes del COVID lo veníamos diciendo. Bueno, ahora parece que hay algunos brotes verdes. El caso, por ejemplo, del voleibol con el Grupo Alfil, con la empresa de la familia de Paco Gómez. Y hoy Recoleta Salud, que como yo les dije el otro día, se sorprendieron. Es sensacional noticia para el club en este caso, pero también se acuerden de los medios de comunicación que siempre vamos apoyando el rugby. ¿Qué te voy a decir nada cuando fuimos nosotros los pioneros, primero en toda la historia de aquí de la zona de Andalucía, la Costa del Sol, en transmitir los partidos en directo? Con lo cual que se acuerden de vez en cuando, ¿no? No solamente para los propios clubes, ¿no? Porque si no, vuelvo a repetir, no tuvieran el altavoz que tienen a través de los medios, pues la publicidad no se vea mucho. Sí, un poquito, que se acuerden de nosotros. Bueno, Adrián, digamos ya, y esperando a ver qué pasa jornada o nada con el tema del fútbol. Como tú siempre dices, y contamos, pues iremos dando todo lo que son las previas y demás noticias, por supuesto, tanto en redes sociales como en el diario digital sobre la costa, como aquí en los informativos de Menos25 Televisión, de lo que ocurra del Marbella. Y a ver. Recuerden que en Marbella el deporte se escribe con H la hora del deporte, que seguiremos como llevando toda la información, como ha dicho Paco, en todas las redes y las previas y demás, ¿no? Y esperemos que podamos contar por lo menos que el Marbella rompe la racha de derrotas y empieza a puntuar, aunque sea puntito a puntito, Paco, pero por lo menos que se vea otra imagen y que el equipo coja un poquito de aire. Sí, porque esta derrota del Tarazona ha sido la cuarta consecutiva en esta malísima y desgraciada temporada hasta ahora. Bueno, pues lo dicho, la hora del deporte con el Grupo Al Sol de la Costa, con Emma Acedo, con Adrián Magareño, Augusto Orlando, amigo Ángel Sánchez y un servidor Paco Cedo. Volveremos la próxima semana con las noticias, sean buenas, malas o regulares. Aquí estaremos. Hasta luego. Mediodía Deportivo, programa de radio en Onda Sol 107.9 todos los lunes. Producido por Al Sol de la Costa, tu prensa digital, y en redes sociales, noticias, sucesos y lifestyle de la Costa del Sol y Campo de Gibraltar.